Este es el cuarto y último video correspondiente al tema tirantes de hormigón pretensado. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Se presenta a continuación una de las posibles aproximaciones que existen para el proyecto de este tipo de elementos. Se ha elegido la que establece una cierta seguridad frente a la descompresión. El criterio consistirá entonces en que, una vez ocurridas todas las pérdidas, es decir, a tiempo infinito, el tirante tenga un nivel de pretensado suficiente como para que su hormigón no resulte traccionado cuando actúe una carga SD veces superior a la carga de servicio. Los datos disponibles serán en general las cargas solicitantes, P sub D permanente y PL sobrecarga, la carga mínima en el momento del tesado, P mínima, y la seguridad a la descompresión deseada, SD, por ejemplo 1,5. Y serán incógnitas del problema los materiales a emplear, la sección de armaduras pasivas, la sección de armaduras activas, la sección de hormigón, el tamaño de la o las vainas y, fundamentalmente, la fuerza de pretensado. La cantidad de incógnitas es muy grande, por lo que se propondrá un camino posible, hay otros, para llegar a un tirante pretensado que satisfaga las condiciones de proyecto aplicando ecuaciones sencillas y con un número mínimo de iteraciones. En cuanto al hormigón, adoptaremos resistencias superiores o iguales a 30 megapascales. Una vez adoptado el hormigón, podrán calcularse su resistencia a tracción y su módulo de elasticidad con las expresiones que figuran en la pantalla. Operativamente, suele resultar muy útil expresar las tensiones en kilonewton por centímetro cuadrado. Se trata de una unidad no convencional, pero que ahorra algunas conversiones de otras unidades al momento de calcular áreas de acero y de hormigón expresadas en centímetros cuadrados. El acero pasivo que se empleará es el más usual en nuestro medio, es decir, el que tiene una resistencia de fluencia de 420 megapascales y queda también definida su rigidez a través del módulo de elasticidad especificado por el CIRSOC 201.05, que es de 200.000 megapascales. En lo que respecta al acero activo, el acero para pretensado, es conveniente consultar con un proveedor antes de hacer los cálculos. A los efectos prácticos se tomarán en el curso los valores mínimos establecidos en el CIRSOC 201.05 para aceros C1900 utilizados para cordones, es decir, una tensión de rotura de 1860 megapascales, una tensión convencional de fluencia de 1680 megapascales y un módulo de elasticidad de 200.000 megapascales. Algunos autores y textos, y también algunos proveedores, suelen sugerir el empleo de módulos ligeramente menores, como por ejemplo 195.000 megapascales, lo que no introduce cambios significativos en los resultados de los cálculos. El momento más crítico para los aceros de pretensado se produce durante la aplicación del tesado. En ese momento, la tensión aplicada a los mismos es máxima. Como ya se ha visto, la tensión admisible se obtiene como el mínimo valor entre el 94% de la tensión de fluencia y el 80% de la tensión de rotura. Para los aceros comentados más arriba, el valor mínimo corresponde a 1488 megapascales o 148,8 kilonewton por centímetro cuadrado. El acero activo en nuestro país se provee en forma de cordones de pretensado que se comercializan en diámetros denominados de 0,5 de pulgada y 0,6 de pulgada. Ambos están constituidos por 7 alambres que en uno y otro caso presentan diámetros diferentes. Respecto al diámetro de las vainas, depende del número y diámetro de elementos tensores que alojen. No debe producir importantes pérdidas por fricción y el diámetro debe permitir una fácil inyección. Los diámetros comerciales varían entre proveedores. En esta tabla, correspondiente a un proveedor comercial, pueden encontrarse áreas en centímetros cuadrados correspondientes a elementos tensores,
asociados a cordones de media y 0,6 pulgadas, y a su vez el diámetro exterior de la vaina correspondiente a cada una de esas secciones. De esta manera podrá utilizarse ese diámetro para calcular el área neta de hormigón. Veamos ahora un procedimiento para la determinación aproximada de la fuerza de pretensado. La condición tensional a satisfacer es no tener tracciones a tiempo infinito cuando actúe una carga SD veces la carga de servicio, siendo SD la seguridad requerida a la descompresión y calculando la carga de servicio Pserv como la suma de PD más PL, es decir, la ecuación que estamos viendo allí. Es muy importante recordar la estructura de esta ecuación. Aquí vemos, recuadrado en rojo, lo que representa las compresiones en el hormigón, es decir, la carga de tesado menos la carga mínima que actúa durante el tesado, divididas por el área neta homogeneizada. Aquí tenemos las compresiones. Las tracciones están recuadradas aquí en celeste, están provistas por SD veces la carga de servicio menos P mínimo, actuando sobre el área total completa homogeneizada. El resultado tiene que ser nulo a tiempo infinito. De aquí entonces podríamos despejar el P sub S necesario para llegar a esta condición tensional. Despejando entonces, llegamos a la expresión que están ustedes viendo en este momento. Las incógnitas del problema pasan a ser ahora las áreas netas homogeneizadas y el área total homogeneizada. Son desconocidas. Como primera aproximación, se puede adoptar un valor para el cociente entre estas áreas. En este caso, por ejemplo, se ha adoptado 1,15. De esta forma, se llega a una expresión en la cual todos los elementos que la componen son conocidos y puede despejarse en forma aproximada un valor para P sub S. El paso siguiente consiste en la determinación aproximada del área de la armadura de pretensado. Es de aplicación la ecuación para el cálculo de tensiones en el acero en el momento del tesado. Es decir, la tensión la vamos a calcular como el coeficiente de pérdidas por la carga de tesado recientemente estimada dividido el área del acero activo. Y eso tiene que ser menor que la tensión admisible en el momento del tesado. Despejando, resulta que ASP es igual a la tensión que provoca la fuerza de pretensado inicial dividido la tensión admisible en ese momento. Es necesario estimar también un primer valor para C sub P, para el coeficiente de pérdidas. Lo que se hace ordinariamente es estimarlo y luego verificarlo. Seguidamente, pasamos a la tabla ya mencionada, a la cual entramos con el área necesaria de acero y obtenemos el tipo de cordón, la cantidad de cordones y el diámetro de vaina asociado a ellos. El cálculo y adopción de las armaduras pasivas se realiza en primera instancia satisfaciendo la condición resistente, es decir, la conocida ecuación P sub U menor o igual que phi veces la fuerza provista por las armaduras de pretensado en fluencia más la fuerza provista por las armaduras no tesas en fluencia. Para gran parte de las aplicaciones prácticas se tendrá que PU se obtiene como el máximo entre 1.4 veces la carga permanente y 1.2 veces la carga permanente más 1.6 veces la sobrecarga. Se obtendrá entonces a su vez a través de la ecuación de PU dividido phi, que en este caso vale 0,9, menos la fuerza provista en fluencia por las armaduras de tesado, dividido la tensión de fluencia de las armaduras no tesas. El valor anterior puede resultar negativo o muy pequeño. El número mínimo de barras será 4, una por esquina, y con un diámetro mínimo de 8 milímetros. No hay un criterio de cuantía mínima para estas armaduras. Solo como criterio orientador, su área podría rondar entre un 60 y un 70% del área de las armaduras activas, cuando P mínimo no es nulo o no es muy pequeño frente a las otras cargas actuantes, y aproximarse al 90% o más cuando P mínimo es nulo o muy pequeño.
Esto se debe a que, usualmente, se necesitará armadura pasiva también para la verificación de ductilidad, y esto no resultará evidente hasta avanzar bastante en los cálculos, con lo que obligará a reiterar varios pasos si utilizamos una armadura muy pequeña, una armadura pasiva muy pequeña. El siguiente paso consiste en la estimación del área de hormigón. En la mayoría de los casos, el área de hormigón viene determinada por la limitación de su tensión durante el tesado, es decir, que la tensión del hormigón durante el tesado, que es el coeficiente de pérdidas por la fuerza de tesado estimada hasta este momento, menos P mínimo, dividido el área neta homogeneizada, debe ser menor que 0,6 veces la resistencia a compresión del hormigón. Para una primera aproximación, se puede suponer que no existe armadura pasiva, por lo que resulta la expresión que estamos viendo en este momento. Como el diámetro de la vaina ya es conocido, o por lo menos la estimación que tenemos ya es conocida, se puede calcular el área total. A partir del área total, se puede sacar un lado, suponiendo por ejemplo que el tirante es cuadrado y sacando la raíz cuadrada del área. Ese número no nos va a dar un número redondo, lo redondeamos al centímetro y ya entonces tenemos definida una primera versión del área total de hormigón. Ahora restamos el área de la vaina y obtenemos la sección neta. Es momento de calcular las cuantías y las áreas homogeneizadas. Tenemos todos los valores como para calcular n, podríamos haberlo hecho al principio de nuestros cálculos. Podemos entonces calcular la cuantía geométrica que corresponde a la sección neta, es decir, al momento en que se está por tesar, que es la que estamos viendo en este momento, y calcular la sección neta de hormigón homogeneizada como la sección neta por 1 más n rho. También se puede calcular ahora el rho total, que corresponde a la suma de todas las armaduras que están presentes en la sección, dividido el área total de hormigón. Y de esta forma podemos calcular el área homogeneizada total como A sub c por 1 más n rho t. Corresponde ahora hacer la verificación de ductilidad. El formato de verificación es exactamente igual al visto en tirantes no pretensados, es decir, 1.2 veces la carga de fisuración debe ser menor o a lo sumo igual que phi veces la resistencia provista por las armaduras. A la izquierda del gráfico puede observarse que existe una carga, denominada P sub 0, para la cual las tensiones en el hormigón son iguales a 0. Esa carga es la carga denominada carga de neutralización o carga de descompresión. En ese punto, el hormigón se encuentra en una situación exactamente igual a la que presenta en un tirante no pretensado que no se encuentra cargado. En un tirante no pretensado, la carga de fisuración es igual al producto de la resistencia a tracción por tracción del hormigón por el área homogeneizada. En este caso, en el caso del tirante pretensado, la carga de fisuración surge como suma de ambas cargas, es decir, de la carga exterior P sub 0 más la resistencia a tracción de la sección de hormigón. Pueden ocurrir varias cosas. Una de ellas es que no verifique esta condición. Si no verifica, puede elegirse entre agregar armaduras activas, habría que tesarlas a una tensión menor para obtener el mismo valor de P sub s, o agregar armaduras pasivas. El mejor aprovechamiento de las armaduras activas con referencia a las pérdidas se obtiene cuando trabajan a altas tensiones, por lo que en general se prefiere el agregado de armaduras pasivas. En caso de no verificarse la desigualdad anterior, las armaduras pasivas pueden despejarse utilizando el signo igual en la misma. Veamos operativamente cómo se hace la verificación de ductilidad. Lo primero que haremos es calcular la carga de fisuración, es decir, la suma entre la carga de neutralización y la resistencia a tracción de la sección de hormigón. Esta última se calcula directamente como la tensión resistente a tracción por tracción multiplicada por el área homogeneizada de hormigón. En lo que hace a la carga de neutralización, es fácil calcularla porque por definición hemos dicho que es el producto de la seguridad de descompresión por la carga de servicio. De modo que es suficiente con hacer esta operación, si hemos hecho bien las cuentas,
para obtener la carga de neutralización o de descompresión. Corresponde ahora recalcular la fuerza de tesado y el área de armadura activa con los valores obtenidos hasta este momento. Es decir, tenemos todos los datos disponibles como para calcular P sub S y también como para recalcular A sub SP. En este punto habrá que verificar que la armadura activa adoptada resulte adecuada. De no ser así, habrá que hacer un reajuste y volver a recorrer los pasos que hemos recorrido hasta este momento. En lo que hace a verificaciones tensionales, hay una verificación que es obligatoria, que es la compresión del hormigón bajo cargas permanentes y a tiempo infinito. Es decir, chequear que el hormigón no esté excesivamente comprimido cuando actúan por un largo tiempo solamente las cargas permanentes. La limitación de tensiones es la que hemos visto, 0.45 de F'C, y la carga actuante, como ya se ha dicho, es solamente la correspondiente a acciones permanentes. Hay una verificación que es conveniente, no es obligatoria, que es la verificación de tensión nula bajo una carga S de veces mayor que la carga de servicio. Es decir, si nosotros hacemos esta verificación y da 0 o muy próxima a 0, podemos estar convencidos y seguros de que hemos hecho bien las cuentas, que hemos operado correctamente. Vamos a pasar ahora a la verificación de tirantes pretensados. Los datos disponibles al verificar tirantes son muchos más que los que estaban disponibles al proyectarlos. Tendremos en este caso como conocidas las calidades de los materiales, las secciones de hormigón y armaduras, la fuerza de tesado, el diámetro de las vainas, el coeficiente de pérdidas C sub P, la carga mínima, la carga permanente y la seguridad a descompresión. Las incógnitas serán la resistencia a rotura, la carga de descompresión, la carga de fisuración, la verificación de ductilidad, la determinación de la carga de servicio, la determinación de la sobrecarga P sub L y la verificación del cumplimiento de tensiones en los materiales. El primer cálculo que puede hacerse es el cálculo de la resistencia nominal. Ya sabemos que obtenemos la resistencia nominal como suma de los aportes resistentes de las armaduras pasivas y activas trabajando en fluencia. Seguimos con el cálculo de las cuantías y áreas homogeneizadas y pasamos ahora al cálculo de la carga de descompresión. En esta oportunidad la carga de descompresión se despeja de la ecuación de tensiones, es decir, debemos suponer que la tensión en el hormigón es igual a 0 y despejar cuál es la carga P sub 0 que lleva a dicha condición. El cálculo de la carga de fisuración se obtiene, como ya hemos visto, como suma de la carga de neutralización o descompresión más el aporte resistente a tracción de la sección de hormigón homogeneizada. Es decir, que la verificación de ductilidad, manteniendo el formato conocido, es la que aparece en la expresión que están viendo. Si no se verifica, el tirante debería ser rechazado. Si la verificación de ductilidad ha sido satisfactoria, estamos en condiciones de, por ejemplo, conocer cuál es la carga admisible por sobrecargas, es decir, P sub L. Lo que ocurre es que no hay un solo valor de P sub L. Debemos satisfacer simultáneamente la condición de rotura y la de servicio, es decir, que debemos recorrer dos caminos, de los cuales obtendremos dos cargas diferentes y adoptar la menor, es decir, aquella que satisfaga ambas condiciones. De la condición de rotura podemos despejar el primer valor de P sub L. Las cuentas a hacer son muy sencillas y son las que estamos viendo en este momento en la pantalla. Finalmente P sub L resultará como la resistencia nominal disminuida por phi menos 1.2 veces la carga correspondiente a cargas permanentes, todo dividido por 1.6, que es el coeficiente de mayoración para la determinación de la carga en rotura de P sub L. Este es el primer valor obtenido para P sub L. Ahora debemos conocer el segundo valor de P sub L extraído de la condición tensional. Como sabemos, P sub 0 debe ser igual a SD veces la carga de servicio. SD estaba definido como dato, la carga de servicio es la suma de las cargas permanentes más las sobrecargas, las cargas permanentes son conocidas y por lo tanto se puede despejar un segundo valor de P sub L.
Finalmente, se adoptará entre los dos valores ya obtenidos el menor de ellos, de modo de verificar ambas condiciones, la resistente y la de servicio. Es momento de verificar otras tensiones. Tenemos todos los datos conocidos y por lo tanto podemos verificar que, para el momento del tesado, las tensiones sean adecuadas tanto en el hormigón como en el acero. También podemos hacer la misma verificación para tiempo infinito y cargas permanentes actuando. Recapitulando, se presentaron los datos e incógnitas que aparecen con mayor frecuencia en el proyecto de tirantes pretensados. Se expuso un camino de proyecto posible que limita y hasta evita las necesidades de realizar múltiples tanteos. Se presentaron los datos e incógnitas que aparecen con mayor frecuencia en la verificación de tirantes pretensados. Se expuso un camino posible de verificación particularmente orientado a obtener una carga de servicio que satisfaga tanto las condiciones tensionales como la resistente.